Buenos días. Uno de los temas que vamos a tratar en el curso de cine sería el desarrollo del cine mexicano. El desarrollo del cine mexicano ha sido muy importante en los últimos 110 años. Y entonces vamos a ver la parte que correspondería de finales de la década de los 50 hasta la llegada de aproximadamente del año 2000. Entonces vamos a ver cómo se da este desarrollo y cuáles han sido estas etapas más importantes a lo largo de estos casi 50 años. Bueno, vamos a comenzar lo que sucede después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se va a hacer cargo de producir más películas y esas películas que va a producir las va a distribuir a lo largo de América Latina. Para eso, Estados Unidos se puede decir que va a perder gran parte del mercado latinoamericano, donde vendía sus películas, como si podía ser el caso de Colombia, de Chile, de Argentina y de todo lo que sería la parte de Latinoamérica. Otro hecho importante va a ser que el gobierno de Miguel Alemán va a decretar la ley de la industria cinematográfica, y esta ley tiene que ver con ciertos problemas relativos al caso del cine. Esta decisión que va a tomar el presidente Miguel Alemán va a ser principalmente en el campo de la exhibición cinematográfica que existía en esos años. Ya para el año de 1949, la exhibición de películas mexicanas que estaba totalmente controlada por un señor norteamericano llamado William Jenkins. Este señor se dice que era medio mafioso, entonces se apropia de este monopolio y era el que sacaba bastantes ganancias en el campo de la exhibición de películas. En la década de los 50, un subgénero importantísimo del caso del cine mexicano, de la década de Miguel Alemán, sería el cine de rumberas, el cine de arrabal. En este tipo de subgéneros se van a hacer más de 100 películas y estos temas principalmente corresponden a Miguel Alemán, en donde se trataba de ver una ciudad más moderna, una ciudad más cosmopolita, una ciudad que tenía más crecimiento, que tenía más trabajo y que también tenía más cabarets, y en esos cabarets siempre había ciertos problemas entre estas personas que se dedicaban a delinquir, que sería el equivalente de los narcos de ahora. Eran personas delincuentes que traficaban con drogas, con alcohol, y también con las chicas prostitutas. El cine de rumberas refleja principalmente esta creciente urbanización que se está dando dentro del país. También vamos a ver diferentes costumbres, vamos a ver diferente tipo de música, principalmente relacionada con el danzón, principalmente relacionada con los ritmos afrocaribeños. Y también en esta ciudad siempre va a llegar la mujer ingenua, la mujer que llega del pueblo y que es engañada y es víctima de una madame, o es víctima de un hombre que la lleva y que la involucra en este cabaret, y muchas veces va a tener que buscar una redención. Las únicas posibilidades de redención de este tipo de mujeres era que el casamiento, muchas veces podían terminar muy mal, como podía ser el caso de que murieran o el caso de que terminaran en la cárcel, ¿no? La mayoría de este subgénero va a ser bastante misógino, entonces la mayoría de las veces la mujer, por haber caído en este cabaret, por haber caído en estos antros, va a recibir un castigo, y muy pocas de ellas van a poder redimirse. Las películas más destacadas de este periodo de finales de la década de los 40 sería una película que se llama Gángster contra Charros. Esta película es todo un clásico porque aquí estaría este encuentro entre gángster que vienen de Nueva York, gángster que vienen de Estados Unidos y se enfrentan contra charros mexicanos.
Entonces una película de Juan Orol, una película muy bien realizada, en donde se muestran dos mundos completamente diferentes. El mundo internacional de estos gángsters que vienen de Estados Unidos y los charros mexicanos que también están perfectamente armados, que son valientes, y que son capaces de enfrentar toda esta criminalidad que proviene del norte. Otra película importantísima de este periodo sería la película de Salón México. Salón México se trata de una mujer que se tiene que prostituir, pero tiene una muy buena causa, que es sostener a su hermana menor, y porque la tiene en una escuela privada. Entonces, uno de los traficantes de drogas se encuentra con esta mujer, se enamora de ella y quiere irse, huir de México, pero ella no quiere. Entonces, va a tener bastantes conflictos para poder mantener a su hermana, y algo que era también bastante convencional en el cine mexicano, casar a esta hermana, ¿no? Si la hermana no estaba casada, pues se consideraría que no ha cumplido con su función de mujer, que era lo que se pensaba en la década de los finales de los 50, finales de los 40 y principios de los 50. Otra película del género de las rumberas sería el de Calabacitas Tiernas. Ahí Tintán va a ser el galán, va a trabajar con muchas rumberas, va a trabajar con muchas mujeres que bailan alrededor de él, y él es el galán de esta película. Pero la más clásica, sin lugar a dudas, de las películas de rumberas va a ser Aventurera de 1949. Aquí estarían casi todos los estereotipos, estarían casi todos los clichés del género de rumberas, ¿no? La mujer que llega, que es engañada por la madame, que tiene que trabajar en el cabaret, que tiene un hombre explotador y que tiene que terminar pagando por haber estado en ese cabaret. Del mismo estilo, podemos mencionar la película de Sensualidad, que ya sería de la década de 1950. Estas películas trataban problemas de criminalidad y trataban problemas de cómo se veía estos delincuentes en la década de los 40 y en la década de los 50. Hay que mencionar también que estas películas no solamente se estaban haciendo en México, sino muchas veces también tenían influencias del cine norteamericano, del cine negro, del cine de gángsters. Pero aquí se trataba de adaptar a lo que estaba ocurriendo en la década de los 50 en el caso de México. Y también aquí van a trabajar las estrellas de la época de oro del cine mexicano, más todas estas señoras que eran las principales rumberas, las principales bailarinas de la época. También podemos mencionar el cine de Raval. Este es el cine que trata de demostrar lo que ocurre principalmente en lugares pobres, lo que ocurre principalmente en las calles de México. De estas películas podemos mencionar el caso de Pepe el Toro, de Nosotros los Pobres de 1947. Ismael Rodríguez sería un destacado cronista de cómo se vivían en estas vecindades, de cómo se enamoraban y de cómo tenían que salir adelante, ya fuera por el hermano, ya fuera por el hijo, este, y poder tratar de conseguir algo mejor, ¿no? Casi siempre eran personajes pobres que querían ser personajes de clase media, y a eso aspiraba. Otras películas que tratan ese tema de arrabal o que tratan este tema de la ciudad sería la película de Nosotros los Pobres de 1947, también de Ismael Rodríguez, Usted los Ricos, también de 1947, que sería como la segunda parte de esta película. Y este director va a ser, en el caso del cine mexicano, uno de los primeros que va a empezar a hacer dos películas relacionadas, la parte uno y la parte 2, y empieza a hacer este tipo de trilogías, ¿no? Aquí está, por ejemplo, el caso de los tres Garcías, vuelven los tres García, y los tres Huastecos. Aquí tenemos esta fotografía que es bastante icónica, en donde Pedro Infante por primera vez interpreta a tres personajes, ¿no? Interpreta a un sacerdote, interpreta a un hombre norteño e interpreta a un militar. Esto no se había hecho tanto en el caso del cine, entonces va a ser muy elogiada su actuación por representar estos tres papeles. Esto posteriormente se va a convertir en un cliché de las telenovelas, donde muchas veces la misma actriz va a representar dos papeles o hasta tres papeles.
En estas películas de ciudad, en estas películas que tienen que ver con la calle, en estas películas que tienen que ver con el arrabal, podemos mencionar también la de Nosotros los Pobres de 1947, en donde Pedro Infante es un carpintero que canta canciones como Amorcito Corazón. Esquina Bajan, que es una película de Luis Buñuel, no, perdón, sí, Esquina Bajan, a ver, aquí está, sí, Esquina Bajan, que es el caso de unas personas que van en un tranvía y quieren bajar. Esta película, perdón, no es de Luis Buñuel, es de Alejandro Galindo. El Rey del Barrio, que sería con este Tintán, y que su propio nombre lo está diciendo. Él es el rey del barrio, el que siempre está pensando en cometer fechorías, pero siempre todas estas fechorías le van a salir completamente mal. Grandes directores van a entrar a este tema de la ciudad, como sería el caso de eh, Emilio Fernández, que va a ser la película Víctimas del Pecado de 1950. Esta Ninón Sevilla ya era una actriz muy destacada del género de rumberas, del género de arrabal, y aquí va a continuar este peregrinaje por estos cabarets, que este cabaret está ubicado, en este caso de la película de Víctimas del Pecado, abajo del puente de Tlatelolco, y es un lugar así completamente sórdido, completamente de mala muerte. Y la película de El Suavecito de 1950, también de Alejandro Galindo, en donde se trata también casi de personajes que viven en la colonia Peralvillo y que muchas veces para poder sobrevivir tienen que entrar a ciertos negocios sucios. Vamos a ver algunos nombres de estas principales rumberas, que sería el caso de Amalia Aguilar, el caso de Meche Barba, el caso de Rosa Carmina, el caso de Leticia Parma, bueno, Blanca Estela Pavón haría películas más serias, María Antonieta Pons y el caso de Ninón Sevilla. La mayoría de estas rumberas muchas veces pertenecerían a una compañía, a una productora en especial, y muchas veces podían pedir permiso a esa productora para que las dejara trabajar en otras películas de otras productoras diferentes. En el caso de los actores masculinos que van a trabajar en estas películas, podemos mencionar a Pedro Infante, a David Silva, a Mantequilla y lógicamente a Tintán, que va a representar muchos personajes diferentes. Puede ser el personaje que quiere ser el rey del barrio, puede ser el pachuco que viene de Estados Unidos, o puede ser un tipo que vive en la colonia que trata de buscar trabajo. Si nos damos cuenta en quienes dirigieron estas películas, pues son directores muy reconocidos de la época de oro del cine mexicano, como sería el caso de Emilio Fernández, el caso de Alejandro Galindo, que su tema principal va a ser el tema de la ciudad, el tema de la familia. Rogelio A. González, que va a hacer algunas películas de Pedro Infante, Fernando Méndez, que hace principalmente las películas de comedia, Juan Orol, que va a combinar, que Juan Orol hace películas de melodrama, pero también va a entrar un poco a este género de rumberas, e Ismael Rodríguez, que va a ser el principal colaborador de Pedro Infante. Entonces formaban una mancuerna entre el director y el actor para hacer este tipo de películas. En la década de los 50 vamos a ver un cambio muy importante, y este cambio muy importante se va a producir porque el cine va a tener que competir con la televisión. En la televisión van a surgir nuevos cantantes, nuevos actores, nuevos conductores, y la gente le va a traer tanto a la televisión que la gente muchas veces va a querer estar pegada al aparato de televisión. Entonces el cine va a tener que competir atrayendo al público, proponiendo nuevas cuestiones, como serían las estrellas del cine de la época de oro, como sería el caso de Pedro Infante, o como veíamos en el caso de las rumberas de Ninón Sevilla, de Meche Barba. Aquí podríamos aclarar que siempre la televisión ha sido un medio más familiar, y ya para el caso del cine se podían mostrar a estas mujeres con atuendos muy tropicales, con poca ropa. Entonces estas películas, principalmente estas películas de Arrabal, tenían una clasificación ya para adultos, en el caso de estas películas. Pero en el año de 1957 va a morir Pedro Infante,
y algunos críticos van a decir que va a coincidir con la decadencia del cine mexicano. Que se quedó varios años más Jorge Negrete, pero es muy importante, es la muerte de Pedro Infante, y también que va a haber un decaimiento en la parte industrial, en la parte de las productoras y en la parte de comercialización de las películas, tanto para México como para el extranjero. Los años 50 sería los años en que de repente ya ciertos géneros muy mexicanos van a estar establecidos. Entonces ya tenemos los géneros mexicanos que le van a dar identidad cultural al caso del cine mexicano, como podría ser el género de las comedias, el género de las comedias rancheras, los melodramas, las películas de rumberas y estos directores que eran muy importantes, como vimos en el caso de Gabaldón, como sería el caso de Emilio Fernández, como sería el caso de Alejandro Galindo. También empieza a hacer sus películas importantes en la década de los 50, Luis Buñuel. Ya vimos que en la década de los 60 va a hacer películas bastante innovadoras que ya corresponderían al cine moderno. También a finales de la década de los 50 empieza un género que va a ser muy importante y que se va a distribuir y se va a comercializar a ciertas partes de Europa y a ciertas partes de Estados Unidos, como sería el caso del cine de luchadores. En el caso de Luis Buñuel va a llegar en 1946, pero ya llegaba precedido de la fama de sus películas surrealistas, de sus películas vanguardistas, que era Un perro andaluz y La Edad de Oro. Lo principal que va a trabajar Luis Buñuel en el caso de México va a ser melodramas, va a ser comedias, pero poco a poco los productores van a ir confiando en él para que haga unas películas más personales, unas películas donde él pueda controlar los diferentes elementos. Sus principales películas que va a realizar Luis Buñuel van a ser en el año de 1950, que sería el caso de Los Olvidados, sería el caso de Susana Carne y Deseo, que sería un melodrama muy convencional y Luis Buñuel le va a dar completamente la vuelta. Subida al cielo, de la historia de unos personajes que van en un camión y que tienen que cruzar algunos ríos. La película de él, que es un drama completamente psicológico, y aquí en esta película Arturo de Córdoba se convierte completamente en un loco, se convierte completamente en un desquiciado. Ensayo de un crimen en donde va a trabajar con el thriller psicológico de un marido que quiere asesinar a su esposa. El caso de Nazarín, que volvería Luis Buñuel a estos temas religiosos que va a tratar a lo largo de toda su carrera, y la película más intrigante de Luis Buñuel que va a ser en México, que sería El Ángel Exterminador, que son un grupo de personas que terminan encerrados en un cuarto y son unos burgueses con mucho dinero y como no tienen que comer, no tienen que beber, van a terminar completamente peleándose por el alimento, peleándose por la comida. Estas películas de él y esta película del Ángel Exterminador va a tener mucho éxito en Estados Unidos, va a tener éxito en Europa y por eso va a ser llamado para que siga haciendo películas principalmente en Francia. Eh, Aquí vamos a entrar a otro de los géneros de finales de la década de los 50, que sería el género de horror, el género de terror. Y aquí podemos mencionar algunas películas destacadas, como sería Ladrón de Cadáveres de 1956, y una película que está considerada entre las 100 mejores películas del cine de terror, que sería la película del vampiro. El vampiro era Germán Robles, un actor de origen español que va a ser bastante creíble su visión del vampiro y va a tener una segunda parte, va a tener una secuela. Esta película va a tener éxito internacionalmente. Y el otro género que veíamos que surge en la década de los 50 y va a tener muchísimo auge en la década de los 60 va a ser el género de luchadores. Una de las primeras películas de este género sería La Bestia Magnífica de 1952 de Chano Urueta. Aquí tenemos el cartel de la película y ahí vemos que salía la Miroslava, que se consideraba que era una actriz bastante internacional. En estas películas de luchadores vamos a tener a un grupo de personajes de este ambiente que van a ser muy importantes y que van a tener un gran arraigo popular.
Podemos mencionar el caso del Santo, el caso de Blue Demon, el caso de El Mil Máscaras. Este género va a tener gran popularidad tanto en México como ciertos grupos de fans en el caso de Francia, ¿no? Ellos los van a considerar como unas películas surrealistas, unas películas divertidas, unas películas que no se toman en serio, ¿no? Siempre aparecían las máquinas del tiempo, siempre aparecían personajes de terror, como la momia, como el vampiro, como el hombre lobo, y tenían que luchar con seres extraterrestres. Entonces, tenían toques se puede decir, de humor involuntario. Aquí tenemos algunas de las principales estrellas del cine de luchadores, que sería El Santo, que sería Walt Rubinsky, que sería Blue Demon, y en el caso de las mujeres, Lorena Velázquez. Entonces Lorena Velázquez va a ser una vampira o va a ser una mujer que es secuestrada por estos personajes. Y va a haber casos muy especiales en que algunos de estos luchadores se van a unir para enfrentar una fuerza muy grande del mal, como sería el caso de que se une el Santo con Blue Demon. En el cine de luchadores, los luchadores van a tener una apariencia y van a ser comparados casi con un héroe, ¿no? En estas películas pues ya se van a empezar a utilizar determinadas coreografías para que se vean más espectaculares las luchas y para que formen parte de la propia historia, ¿no? En estas películas van a aparecer dos, tres, cuatro luchas dentro de la propia película, como sería en el caso de la comedia ranchera, que aparecen cuatro o cinco números musicales en donde los personajes cantaban. También en el cine de luchadores, muchas veces también puede que tenga canciones, dentro de este género. El más destacado de los actores de este género va a ser el Santo, que va a filmar cerca de 53 películas. Estas películas que va a ser el Santo no solamente las va a filmar en México, también las va a filmar en Estados Unidos, en España, en Haití, en Puerto Rico, en Venezuela, en Ecuador y en Cuba. Creo que también había una razón económica para que se filmara en otros países, porque muchas veces a lo mejor era más fácil y más barato filmar en otros países. La última película que va a realizar El Santo, el Enmascarado de Plata, va a ser en una película que va a realizar en el año de 1982. Hay un libro de un investigador de la Universidad de Guadalajara en donde analiza las películas del Santo y las divide en dos tipos principales, ¿no? Aquellas que son en blanco y negro y aquellas que ya son en color. Ya vimos que a partir de 1957 empieza a surgir una crisis, empieza a surgir una decadencia en el caso del cine mexicano. También van a desaparecer ciertos estudios que van a ser muy importantes y van a desaparecer entre el año de 1957 y el año de 1958. Estos estudios que desaparecen serían los estudios Tepeyac, que estaban muy cerca de la villa, los estudios de Casa Films y los estudios de Azteca. Esto se debe a que cuando se hacían las películas en la época de del cine mexicano, muchas veces había inversión que venía de otros países, que venía del extranjero, y cuando Estados Unidos produce más películas, esta inversión ya no llega a México. Y también muchas veces ya para este periodo de 1957, los actores mexicanos ya no eran tan taquilleros como sería el caso de María Félix, el caso de Pedro Infante, ya no eran tan taquilleros, ya estaban surgiendo nuevas historias y nuevos actores. Algunos acontecimientos importantes que van a surgir a finales de la década de los 60 va a ser en 1958 la creación de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. En 1958 se va a suspender la entrega del premio. Este premio del Ariel se había concedido de 1946 hasta 1958. Entonces desaparece por algún tiempo, desaparece por algunos años la entrega del premio de El Ariel. También en 1960 el gobierno de Adolfo López Mateos va a adquirir las salas Operadora de Teatros y la Cadena de Oro.
Con esto le va a quitar el monopolio de la distribución y la exhibición de películas a Jenkins. Pero esto que adquiere el Estado no va a durar mucho tiempo. El auge que va a tener estos cines y que van a tener estas distribuidoras de películas. También en la década de los 60, otro género muy importante va a ser las películas de terror, las películas de horror. Y en 1957, una de las principales películas de cine de terror va a ser la película de Hasta el viento tiene miedo, de Carlos Enrique Taboada. Entonces, Carlos Enrique Taboada va a trabajar mucho los aspectos cinematográficos, como sería la luz, como sería la música, como serían los efectos que para producir este miedo. También, como vimos que la televisión está compitiendo con el caso del cine, va a haber ciertas hibridaciones entre telenovelas y cine. Entonces muchas telenovelas exitosas se van a hacer películas y van a pasar estos actores de las telenovelas a hacer la versión de cine de estas películas. Entonces la telenovela va a ser muy importante en el caso de la televisión, principalmente con Televisa, y van a surgir estrellas, ya se puede decir propiamente de la televisión, como sería el caso de Irma Lozano, el caso de Mercedes Pascual, el caso de Marta Sánchez y el caso de María Rivas. Entonces sí va a haber ciertas transposiciones de actrices de cine a televisión y actrices de televisión al caso del cine. También empiezan a surgir nuevos actores. Estos actores ya serían diferentes a los de la época de oro del cine mexicano, como que sería el caso de Mauricio Garcés, que siempre era un hombre soltero que andaba tratando de conquistar mujeres, o el caso de Piporro, o el caso de Viruta y Capulina. Algunos de estos personajes también van a tener éxito en el caso de la televisión, como sería el caso de Viruta y Capulina. Aquí tenemos algunas telenovelas populares que se van a convertir en películas. Sería el caso de Chucho el Roto, que fue una telenovela muy importante y que se hace la película. Sería el caso de Gutierritos con Rafael Valedón, que tiene mucho éxito la telenovela y se convierte a película. Y también el caso de María Isabel y el caso de Rubí, que primero fueron telenovelas y pasan a ser películas. Aquí vamos a llegar a la década de los 70 y en esta década de los 60 ya estamos en un nuevo régimen que sería el régimen de Echeverría. Echeverría quiere exponer sus políticas a través de los diferentes medios de comunicación, como sería la radio, la televisión y el cine. Entonces va a apoyar los medios estatales en estos tres aspectos de cine, radio y televisión. Y para apoyar particularmente al caso del cine, en 1975 va a crear tres compañías para que produzcan películas, que sería Conacine, Conacite 1 y Conacite 2. Este era que el gobierno creaba un banco y prestaba dinero a los diferentes productores para que hicieran películas mexicanas. Estas películas mexicanas trataban de demostrar lo que estaba ocurriendo durante el régimen de Echeverría, que quería ser un régimen que se viera la modernidad de la década de los 70, que teníamos petróleo, que aspirábamos a ser un país de primer mundo, que se les daba más importancia a los jóvenes, que se les daba más importancia a las mujeres y que también, como él fue acusado muchas veces de ser el que mandó dar la orden de 1968, también va a permitir que se hagan algunas películas de tema político, principalmente. Durante el caso del cine de Echeverría, se va a regresar a la entrega de los Arieles y otro hecho muy importante va a ser que se va a inaugurar la Cineteca Nacional en 1974, que estaba en el cruce de Tlalpan y Churubusco, donde ahorita está el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. También se va a crear la Escuela de Cine, el CCC, el Centro de Capacitación Cinematográfica, en 1975. Entonces, estos acontecimientos de las nuevas productoras de cine, la Cineteca Nacional y el CCC serían hechos que van a impulsar el cine mexicano durante la década de los 70.
En la década de los 70, este, muchos críticos van a decir que el cine se renueva, va a ser cuando por primera vez se le va a llamar el nuevo cine mexicano. Entonces, posteriormente va a haber un nuevo cine mexicano de los 80, va a haber un nuevo cine mexicano de los 90, va a haber un nuevo cine mexicano del 2000, va a haber un nuevo cine mexicano del 2010, pero esta idea de querer construir un cine nuevo va a ser principalmente centrado en la década de los 70. Estos van a surgir nuevos directores y estos nuevos directores van a estar preocupados por nuevos temas sociales, por nuevos temas políticos, por lo que les ocurre a los jóvenes, por lo que les ocurre a las mujeres y hasta en menor medida lo que está ocurriendo en el caso de El Campo. También esta política quería crear películas de calidad, películas bien realizadas. Si nos fijamos en todas estas películas, pues sí forman como todo una cadena de películas que van a ganar premios y lo más importante es que van a volver a atraer al público mexicano a ver películas mexicanas y porque trataban problemáticas principalmente de la clase media y trataban principalmente problemáticas de temas actuales. Entre estas películas podemos mencionar El Castillo de la Pureza de 1972, que Arturo Ripstein dice que está inspirada en una nota periodística de un padre muy conservador que decide encerrar a sus hijos. Canoa, que también va a estar inspirada en un hecho periodístico, de esta película es de Felipe Casals, con guión de Tomás Pérez Turret, y que también van a ir recopilando las diferentes notas acerca de los estudiantes. La Pasión según Berenice, de 1975, de Jaime Humberto Hermosillo, donde el personaje de la mujer es el personaje protagónico, es el personaje que va a aparecer a través de toda la película y es un personaje que va a mostrar su sexualidad. Casi todas las películas en la época de oro del cine mexicano, las mujeres eran incapaces de demostrar su sexualidad, de demostrar su deseo, de demostrar cierta independencia. En cambio, Berenice trata de ser una mujer independiente, una mujer que decide sobre su propio destino. Estaría también El Apando de 1975 en colaboración con José Revueltas y es una película de Felipe Casals, una película muy cruda que está inspirada en cuando Revueltas estuvo en la cárcel. Las Poquianches de 1976, que también sería un caso de nota roja, en donde las Poquianches serían unas madame que secuestraban niñas, creo que aproximadamente alrededor de Guanajuato, y las tenían trabajando en un burdel. Mecánica Nacional de 1971, que aquí se trataría de ver lo que ocurre cuando una familia quiere salir de vacaciones y en este trayecto se muere la abuela. El Rincón de las Vírgenes de 1972, donde se van a mostrar escenas como un poquito más eróticas, un poquito más sensuales, en esta película que trata acerca de un charlatán que dice curar, pero al mismo tiempo seduce a las mujeres. En este periodo de la década de los 70 surge una generación muy importante de nuevos directores que bueno, algunos de ellos van a venir de Francia, algunos de ellos van a venir a hacer algunos estudios en Estados Unidos o que ya van a provenir de las escuelas del cine, principalmente del CUEC y en algunos casos del CCC. Entonces los directores más importantes de la década de los 70 sería Arturo Risten, que fue asistente de dirección de Luis Buñuel, Felipe Casals, que hizo algunos cursos en Francia, Jaime Humberto Hermosillo, que estudió en el CUEC, entonces Jaime Humberto Hermosillo cuenta en sus memorias que entró al CUEC, pero como no tenían película, como no tenían en qué filmar, solamente entregaban el storyboard de cómo iba a ser la película, ¿no? Entonces era una filmación más bien imaginada que en el caso de que se realizara. Creo que ya cuando Jaime Humberto Hermosillo ya estaba en su cuarto o quinto año, ya va a poder realizar sus películas, pero el primer año y el segundo año solamente fue a través de storyboard, a través de los diferentes dibujitos. José Estrada, que también sería un director egresado del CUEI, que posteriormente va a tener diferentes cargos dentro de la industria cinematográfica, que va a tratar también temas actuales y temas que tienen que ver con la provincia. Jorge Fons, que va a tratar también temas actuales, temas descarnados, temas que tienen que ver con la violencia. Marcela Fernández Violantes, también del CUEC, va a ser directora del CUEC y va a tratar
se va a enfocar a hacer un cine más de mujeres, un cine más feminista. Juan Manuel Torres y Gonzalo Martínez. Gonzalo Martínez provenía de estudiar de la Unión Soviética. Estos serían algunos de los directores importantes de la década de los 70 y que van a trabajar y van a tener una labor muy importante durante los 80 y durante la década de los 90. Al mismo tiempo, en 1976, cuando llega José López Portillo al poder, va a poner a su hermana Margarita López Portillo a cargo de la dirección de radio y televisión y cinematografía. Este personaje, su hermana, Margarita, era un personaje bastante reaccionario y entonces como que no le gustaba que estas películas de autor, estas películas que trataban temas crudos, que trataban temas de la violencia, de lo que ocurría en México, entonces quiere regresar a un cine más familiar y va a imponer algo que en su momento pues empezaron a criticar los directores y los diferentes críticos, a poner un cierto tipo de censura que ciertas películas de Estados Unidos, ciertas películas de Francia no se veían porque había censura, ¿no? Algunas películas de Fellini, algunas películas de Pasolini, algunas películas de Jodorowsky no le gustaban a esta directora de cinematografía. Entonces ella va a hacer grandes coproducciones con otros países, como sería el caso de Rusia, como sería el caso de España, como sería el caso de Francia, pero estas películas como que van a estar muy mal planeadas, entonces las coproducciones que hace con otros países van a tener poco éxito. Sin embargo, los privados, los productores privados, para poder competir con este cine más autoral, con este cine de los jóvenes, con este cine que estaba enfrentando más la realidad, van a competir creando el cine de ficheras. El cine de ficheras se va a inaugurar en 1974 con la película Bellas de Noche y 1976 con las ficheras de 1976. Entonces había como dos tipos de cine para dos públicos de cine mexicanos, ¿no? Las personas que querían ir a ver el cine de ficheras y que muchos cines tenían grandes colas para entrar a ver estas películas, o este cine un poco más autoral, un poco más independiente, un poco más de arte. Muchos de estos actores van a trabajar en ambas películas y los directores más destacados de la década de los 70 sería Alfonso Arau, que se va a convertir en director, Pedro Armendáriz Jr., que va a hacer películas y después va a trabajar en la televisión, Diana Bracho, que empieza en las películas y pasa a la televisión, Roberto Cobo, que sería el actor de la película de Los Olvidados, Ernesto Gómez Cruz, que va a tener una trayectoria muy extensa dentro del cine mexicano, Rita Macedo, que ella odiaba la televisión, pero dice que algunas de sus películas pues sí le gustaron. Ana Ofelia Mujía, que sería una de las actrices principales de Jaime Humberto Hermosillo, María Rojo, que va a ser como su debut y que va a ser una actriz muy importante durante la década de los 80, José Carlos Ruiz, que también sería uno de los grandes actores del cine mexicano, y Lucha Villa. Aparte de que tenemos el cine de ficheras y aparte de que tenemos el cine de autor que está promoviendo el Estado, vamos a tener el cine de Televisa. El cine de Televisa, pues en el caso de las proyecciones comerciales, va a tener poco éxito. Sin embargo, es el cine que más se ha repetido a través de la televisión, entonces lo hemos visto 20.000 veces, porque cada domingo, cada sábado, cada día festivo se está repite y repite y repite en los canales, en el canal 2 y antes en el canal 9. Y estas películas, pues si no tuvieron mucho impacto en su momento de la proyección, sí van a tener una salida muy importante en el caso de la televisión. Y este sería el caso de El Chanfle de 1978, Milagro en el Circo de 78, La Ilegal de 79 y Nora la Rebelde también de 79. Aquí podríamos poner otros ejemplos que serían de grupos musicales, películas de Gloria Trevi, películas de Alejandra Guzmán, películas de Mercurio, y películas de todo aquel que quiera promocionar Televisa, ya sea José José, ya sea Lupita D'Alessio, etcétera, etcétera. En la década de los 80 va a ser un periodo muy malo para el cine mexicano,
porque Miguel de la Madrid y Salinas de Gortari van a incentivar el cine, van a dar menos dinero para hacer películas y en este periodo de 1982 a 1988 van a ir escaseando cada vez más las películas de calidad, principalmente porque hay menos dinero para hacer películas. No es como el caso de Echeverría, que sí dio más dinero para hacer películas. Aquí vamos a decaer completamente, ¿no? Si en la época de oro del cine mexicano había 200 películas y en esta década de los 60 y de los 70 había 100 películas, aquí vamos a decaer hasta 20, 30 películas por año. Entonces va a haber pocas películas en este periodo de la década de los 80. Podemos mencionar el caso de Frida Naturaleza Viva de 1983. Aquí la primera Frida va a ser Ofelia Medina de Poleto. Los motivos de luz de Felipe Casals de 1985, la historia de una mujer que está en la cárcel por haber matado a sus hijos. Entonces la política de Echeverría sí fue apoyar a estos jóvenes cineastas, apoyar este cine de calidad, pero teníamos al mismo tiempo este caso de películas de ficheras y este caso que tenía que ver con el caso de las películas de Televisa. En el sexenio de Echeverría se trataba de demostrar lo que le ocurría a la clase media, las problemáticas políticas, las problemáticas sociales y lo que ocurría principalmente a los jóvenes, ¿no? Lo que le ocurría principalmente a, a las clases medias. Para ya otro presidente que va a llegar en 1976 va a ser López Portillo. Ahí les decía que es cuando nombra a su hermana y su hermana también va a ser la encargada de dirigir la Cineteca Nacional. Se empieza a hacer el Foro Internacional de Cine el 24 de mayo de 1982. Y la Cineteca estaba como la custodia de todas las películas mexicanas que se habían hecho. Entonces había tres grandes bóvedas junto a la Cineteca Nacional, y estas tres grandes bóvedas pues, tenían lo más valioso del cine mexicano de la década de los 20, de 30, 40 hasta la década de los 80. Otro cambio que va a ocurrir en la década de los 80 va a ser en 1983 se va a crear el Instituto Mexicano de Cinematografía. Aquí este nuevo instituto va a conceder préstamos, va a conceder apoyos para los productores, para los directores, para los diferentes guionistas. También en cine ahora va a formar parte del Conaculta. Esta idea de Conaculta también sería como parte del proyecto salinista y este proyecto salinista pues quería promocionar lo más importante en pintura, en música, en danza, en fotografía y en todas las artes. Lo que pasa es que un poco a lo largo de los años siempre como que hubo favoritos en Conaculta a quien se le daba dinero para hacer las películas o para lo relacionado con las diferentes artes. Entonces Conaculta va a desenlatar la película de La sombra del caudillo que estuvo enlatada y que Margarita López Portillo no quería que se viera, ¿no? También la película de Rojo Amanecer se va a empezar a exhibir. Y se va a liquidar la compañía de operadora de teatros, COTSA, que eran las que tenían los cines y las que distribuían las películas y que pertenecían al Estado. Entonces con Salina de Gortari empiezan a empezar las cadenas que van a hacer las cadenas privadas, como sería el caso de Cinépolis y el caso de Cinemex. Entonces uno de los primeros cines de este concepto multiplex va a estar ubicado también junto a la Cineteca Nacional, que sería creo que Cinemex Churubusco. En este periodo de la década de los 80, como el cine se vuelve y recibe menos apoyo, las películas se van a filmar en menos tiempo. Y también en el mundo se está dando el fenómeno de que se trata de acortar los tiempos y de hacer más rápida la terminación de una película.
Entonces, para ello se van a ir acortando cada vez más los días de filmación y también muchas veces se van a cortar los presupuestos. Entonces, estos grandes presupuestos que existían en la época de oro del cine mexicano cada vez van a ser más pequeños. Y para poder hacer una película, pues uno tiene que conseguir diferentes patrocinadores, diferentes productoras para poder realizar una película. En este periodo de la década de los 80 puede que haya muchas óperas primas, pero ya va a ser muy difícil para los directores hacer una segunda película o realizar una tercera película. En 1982, Miguel de la Madrid va a ser el presidente de México, va a aumentar completamente la deuda externa, va a haber una explosión en San Juan Iztapalapa en 1984 y va a ser el gran terremoto de 1985. Entonces Miguel de la Madrid, por este aumento de la deuda, por esta gran crisis económica que enfrentaba el país, pues no apoya al cine y va a ser un sexenio completamente de austeridad, principalmente para las artes. En 1983 se crea el INCINE, que su misión va a ser fomentar la producción y la promoción del cine mexicano. También el CCC va a ser parte del Consejo Nacional de las Artes, también la Cineteca, los estudios Churubusco van a pasar a ser parte del Consejo Nacional de las Artes. Esta visión de que estén perteneciendo al Consejo Nacional de las Artes, ahora se va a dirigir este consejo que va a ser más importante y ya los propios organismos de cine, si bien son independientes, pues dependen de este Consejo Nacional para las Artes. Al trasladar el control de Conaculta a este Consejo Nacional de las Artes, estaba rompiendo con un esquema de más de 50 años de la existencia de cine gobierno. Los anteriores gobiernos a Salinas de Gortari, como que le habían dado más independencia al cine, ahora tenía que pasar por más instancias burocráticas y también por menos presupuesto. El Conaculta va a exhibir la sombra del caudillo, que había sido una película que había tenido un veto, que había sido censurada. También la película de Rojo Amanecer se va a poder exhibir y esta película pues es la primera película que nos va a hablar de los acontecimientos de 1968 y de la matanza de Tlatelolco. Si han visto la película, pues como era muy cara, yo creo que reproducir la matanza más bien está reconstruida en off. Escuchamos los gritos, escuchamos las balaceras y es muy impactante, pero no se ven directamente. Sin embargo, el efecto que produce el guionista Javier Robles hace que casi estuvimos viendo cómo se da esta matanza. Ya pasando a un poco a 1992, la película más exitosa de 1992 va a ser como Agua para Chocolate, dirigida por Alfonso Arau y la historia escrita por su esposa, Esquivel. Esta película va a tener poco éxito durante la muestra internacional de cine, pero va a tener muchísimo éxito en todos los cines. Va a ser la película más vista, la película más taquillera en México, y esto va a hacer que tenga una promoción internacional en Estados Unidos y en Europa. Al mismo tiempo, en la década de los 90 se estaban haciendo películas con menos presupuesto, películas más independientes, películas eh, que querían volver a atrapar al público, pero con poco presupuesto. El caso de estas películas de calidad, de cine de autor, pero con poco presupuesto, sería La Tarea de 1990, que es una película rodada en pocos días y casi todo en planos secuencias, en donde el maestro Jaime Humberto Hermosillo ya está trabajando con un estilo de hacer cine más moderno. O La Mujer de Benjamín de 1991 de Carlos Carrera. Esta película, casi estoy seguro que también Televisa puso algo de dinero, pero es una película
bastante buena. Y una de las primeras producciones importantes de este INCINE, de este Conaculta, va a ser la película de Danzón de 1991 de María Novaro. También va a ser una película muy exitosa durante la década de los 90 y va a ser una película, al igual que La Tarea, en donde se ve a esta mujer independiente, esta mujer luchona, esta mujer que no quiere estar atada a patrones heteropatriarcales. Otra película importante de 1992 va a ser revivir la biografía de Miroslava, que era una actriz de origen europeo que va a hacer muchas películas en México y que va a tener varios amores atormentados. Y esta película va a ser de 1993, de Alejandro Pelayo. Y creo que las películas que han sobrevivido más o que de repente los jóvenes recuerdan más de la década de los 90 sería Solo con tu pareja, porque es casi de las primeras películas exitosas de Alfonso Cuarón que trata sus temas y obsesiones que ocurren en la colonia Roma, en la colonia Condesa. Y la película de Cronos, que se convierte rápidamente en una película de culto, porque sería una película que trata el tema del horror, el tema del terror. Y en 1995 se va a agravar esta crisis económica y para 1997 únicamente se van a producir nueve largometrajes. Sería la cifra más baja desde 1932. Pero a cine se le va a ocurrir rápidamente una idea para aumentar estas cifras. Entonces, aparte de contar los largometrajes, va a producir muchos cortometrajes de 3, 5, 10 minutos y los va a contar. Entonces si hay 9 largometrajes y 10 cortos, pues va a decir que fueron 19. Y si hay 20 largometrajes y 50 cortos, pues va a decir que se hicieron 70 películas. Entonces, también se va a crear otro organismo para fomentar el cine. En 1997 se va a crear el Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad, FOPROCINE. Ahí quiere promover principalmente las óperas primas, un cine más autoral y un cine más experimental. También películas de este periodo de la década de los 90 sería Sexo, Pudor y Lágrimas, que va a tener gran influencia en las clases medias, en el público mexicano, o El crimen del padre Amaro. Esta película era como muy controvertida porque un sacerdote andaba con una de sus feligresas. Y en un momento se habla de su censura, pero al final sí va a salir la película. Entonces va a ser casi el debut de Al García y de Ana Claudia Talancón como actores representativos de esta década de los 90. Y hablamos de Como Agua para Chocolate, que es una película que va a salir de México y que va a ser reconocida internacionalmente. Entonces va a tener gran éxito en el extranjero. Aquí otras películas de los 90, ya vimos Danzón, La mujer de Benjamín de 1991, Solo con tu pareja de 1991, Crono de 1992 y Miroslava de 1993. Estas nuevas películas van a formar parte de la cultura de lo que ocurría en los 90 y va a hacer que regrese cierto tipo de público. Entonces va a haber una asistencia de público entre 1990 y 1995 que regresan a ver algunas de estas películas mexicanas. Y también, como ya estamos en la década de los 90, algunas de esas películas ya van a tener una distribución a través de la televisión o a través del video. Bueno, hay algunas páginas que tienen esta información del cine de los 90, como puede ser la página de 100 años de cine mexicano, que es una página del Instituto Tecnológico de Monterrey, o la página de la Cineteca Nacional, o la propia página del Instituto Mexicano de Cinematografía. Bueno, este fue un repaso de este periodo, de la década de los 50 hasta casi llegar a la década del 2000. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.